Los profesores, en cambio, eran muy distintos. Me gustaba llamar así por oposición a los artistas, no por cierto a cuantos se consagran a la tarea de enseñar, y entre los cuales se ocultan más de un poeta y de un querubín desalentado, sino a esa categoría de espíritus concienzudos y poco sensitivos para quienes la realidad se confunde con la documentación. Bastaba citarles correctamente nombres y fechas y deslumbrarlos con algunas comparaciones ingeniosas. Eran entre todos mis clientes los más cómodos y los más fáciles de conformar. Su curiosidad se detenía en la superficie anecdótica de las obras más apasionantes. Su interés por un mosaico quedaba satisfecho no bien se le decía que era bizantino. Los artistas de todos los tiempos habían amado, compadecido, padecido, martirio y desafiado a Dios a fin de proveerles datos para una ficha. De vez en cuando, el sentimiento de su esterilidad les encendía en la mirada atenta una chispa patética, pero en los demás momentos se sentían satisfechos, salvados por la convicción de pertenecer a la minoría intelectual, conforme a la ética del mundo moderno que ha retirado a los artistas las funciones del espíritu para atribuir tal prerrogativa a los eruditos, que la utilizan para fundar el imperio de la nada. Pues la nada no estorba a nadie, en tanto que toda creación altera la igualdad y provoca permanente escándalo. Los profesores no me molestaban. Eran corteses y discretos, dotados realmente de buena voluntad, pero al dejarlos, solo con que hubiera habido algunos escuchándome me sentía asaltado por la misma absurda fatiga que si hubiera entretenido un grupo de chiquillos. Tenían siempre los bolsillos repletos de listas de hoteles recomendados por sus colegas, de nóminas de curiosidades por visitar, costara lo que costase, pero que, dicho sea de paso, no les costaban más que un poquitín de fastidio suplementario, dado que las visitas consignadas en sus programas se limitaban a formalidades obligatorias y rápidas. Con ellos no temía imprevistas demoras. Sus relojes marchaban siempre con más exactitud que el mío. Si les proponía que al atardecer regresaríamos a tomar café en el Esquilino, donde no me sentiría lejos de Jerónima, me contestaban que tenían prohibido el café y que el Esquilino ya lo habían visto. Hecho, solían decir algunos. Conocían al dedillo la guía de los ferrocarriles, las tarifas, los horarios, los reglamentos, los atajos, todo cuanto ahorrara el esfuerzo de aventurarse a ciegas en lo desconocido, donde acaso, despojada de sus velos y pronta para seducirlos y saltarles al cuello, los aguardaba la diosa. No obstante, insisto, entre los profesores, sobre todo cuando eran pobres, y lo que es algo menos frecuente, cuando eran humildes, había gran proporción de auténticos querubines, del mismo modo que había muchos fingidos querubines, tramposos o cínicos de pies a cabeza, entre los artistas de fama que corrían al mundo a expensas de los contribuyentes, como delegados de la UNESCO o de alguna máquina cultural en excelentes relaciones con su embajada, representando el papel de inspirados, pero sin equivocarse jamás de puerta y cayendo inevitablemente de pie. Representaban la democrática variedad contemporánea de los nuevos señores. Sabían bien en qué condiciones es aún posible abrirse paso en la vida con las andaderas del arte. Amonedaban en conferencias y en condecoraciones los vestigios envilecidos del diletantismo. Su gran caballo de batalla era la civilización, los valores espirituales, los vínculos entre los pueblos, esos famosos vínculos que de banquete en banquete van estrechando, lo mismo que cinturones, ojalillo tras ojalillo, sin dificultar empero la digestión de los oradores, sino más bien cortándoles el apetito a los pueblos mismos, de tal suerte atados y oprimidos cada vez más estrechamente por tantos nudos inextricables. El castigo de esos charlatanes bien alimentados se manifestaba en el fastidio vergonzante que jamás conseguían disimular ante los artistas de veras, los profesores de veras, los hombres de veras. Así analizábamos Pi y yo los vagos signos por los que reconocíamos a los querubines. Mi adversaria se enfadaba en cuanto se me ocurría defender mis preferencias con razonamientos. La lógica, en efecto, nada tenía que hacer en tales disputas. Me gusta, no me gusta, tal la base de nuestros argumentos. Paulino se burlaba de esas explicaciones de sentimientos inexplicables. Para él, un cliente era un cliente. En las disputas prolongadas, Jerónima se plegaba a la opinión de su madre, luego de haber decidido por instinto, igual que yo, y su actitud servía entonces para que a mi vez me enfadara,
Vía, en términos generales, dispensaba su simpatía en razón de la altura moral de las gentes que trataba, yo según la calidad de la mirada que lanzaba sobre la vida y sobre las cosas que me correspondía enseñarles. Dicho sea de paso, no se sabe mirar tales cosas. En tanto espetaba mi perorata, ora frente al retrato de Inocencio X, ora en las termas de Caracalla, los artistas miraban dentro de sí, los profesores sus libretas de notas y los demás el vacío donde sólo brillaba la esperanza de la liberación, del almuerzo próximo, del retorno a la vida cotidiana y del fin de tanto tributo. Estaban allí no para ver las obras de arte, sino para decir que las habían visto. Por último, no pocos se dejaban distraer por mi presencia y en vez de mirar las obras que les indicaba, me miraban hacer esas indicaciones. Mi persona, más que mi charla, excitaba su interés. No fingían estar pendientes de mis palabras, sino para devorarme con los ojos. Más de una vez tuve que declinar el honor de un requerimiento menos prudente, que no siempre me era formulado por una dama. No se tiene idea de la multitud de homosexuales que se descubren en los viajes, tanto al paso de los viajeros como en sus filas, sea que la homosexualidad se haya ligada al gusto por el peregrinaje, sea más bien que, latente en los sedentarios, cunde entre los romeros o a su contacto, como los síndromes de la expatriación. Tal vicio, de serlo, recuerda a ciertos cereales que germinan y se cultivan por igual en todos los climas, pero que están destinados solos al comercio internacional. Yo solía advertir señales inequívocas en algunos compatriotas míos, cuya austera virtud había servido de modelo a mi infancia, y que en su peregrinaje por Roma hubieran arrancado la última hoja de parra y girado durante horas enteras como en éxtasis alrededor del hermafrodito del casino borghese. Tenía con ellos consideraciones especiales, acerca de las cuales nunca supe si me eran dictadas por la tolerancia o por la coquetería, o quizás también por cierta piedad. Su apasionada atención se repartía entre distintas formas de belleza, que ellos mismos no se atrevían a confesar en su totalidad. Exageraban algunas de sus emociones para encubrir otras. Las mujeres de esa clase eran a la vez más discretas y más naturales que los hombres, más liberadas del prejuicio de su singularidad. Tenían la precaución de viajar por parejas, en tanto que los hombres, no sin razón, viajaran, pero tampoco sin temor, especulaban de antemano con su buena suerte a lo largo del camino. Todos ardían en un secreto fuego que se manifestaba en arrebatos de entusiasmo o en ataques de melancolía. Eran, de todos mis clientes, los más relacionados con los artistas, quienes, por otra parte, lo mismo que los profesores, solían contarse de buena gana en sus filas. Eran sensitivos, refinados, discretos, muy amables conmigo, siempre y cuando, claro está, no imaginaran que yo los conocía, pues no solo todos los caminos llevan a Roma, sino que acaban por llevar allí a casi todo el mundo. Con un poquitín de paciencia habría visto desfilar a toda mi ciudad natal. No me había olvidado de ninguno de sus rostros. En cambio, mi ciudad natal había olvidado el mío, borroso por la obra de los años de guerra y de los impersonales atributos de mi función. La gorra dorada, la flor que Jerónima me colocaba cada mañana en el ojal y que había servido para que en Roma me apodaran el guía de la flor, la guida col fiore, ya que mi vulgar sobrenombre de Jimmy solo era conocido en el pequeño círculo de mis amistades. ¿Cuál de mis paisanos se hubiera tomado pues el trabajo de reconocerme y de llamarme por mi verdadero nombre? En cambio, yo reconocí e identificaba a todos esos fantasmas: el juez de paz de la esquina de la calle donde nací, la bella paragüera con sus dos hijas, un jubilado ex colega de mi padre, el matrimonio de Mathilde Loiseau, cuyo hijo había muerto de gripe española, el farmacéutico bigotudo con el que yo solía jugar a la rayuela, idénticos a sí mismos a pesar del tiempo, con sus voces, sus gestos, sus ropas de viaje, que, sin ser viejas aún, no eran ya de ningún modo en nuestra tierra sus trajes domingueros. Marchaban delante de mí a la vera de un paisaje familiar que mi imaginación tendía cual cortina de humo ante el panorama y los esplendores romanos que yo, no obstante, debía revelarles. Hubiera podido pedirles noticias acerca de mi madre, la casa y el barrio. Me habrían respondido con la mayor solicitud, tras de haber lanzado alegres gritos de sorpresa y repetido que, después de todo, el mundo es pequeño. Me habrían felicitado por mi buen semblante y por mi bella vida, pensando mientras tanto que debía ser muy mala persona para haber caído tan bajo. El pasado de cuyo fondo surgían significaba mucho para mí, pero no me agradaba mezclarlo con el presente. Mantenía mi incógnito. Los viajeros regresaban al terruño y mi madre me escribía poco tiempo después.
El matrimonio Martí-Lussault está encantado de su estancia en Roma, lo único que lamentan es no haberte encontrado. Sin embargo, no le daba mi dirección a nadie. Yo manifestaba hallarme muy ocupado, y acaso ella misma presentía vagamente lo que testigos poco benévolos le hubieran contado de su ingrato hijo. Mantenía en pie su propósito de visitarme en la primavera siguiente, que era la del Año Santo, y se había anotado en el vicariato de nuestra parroquia para un peregrinaje colectivo ya en preparación. Los romanos, por su parte, se disponían para ese año santo como para un verdadero chaparrón de piezas de oro. No les cabía la menor duda de que el Papa lo había establecido ex profeso para atraer hacia ellos, con las bendiciones del cielo, las abundancias de la tierra. Y en realidad había mucho de cierto en lo que decía Sir Craven, que el gobierno de la República, lo mismo que sus predecesores, no tiene mejor ministro de turismo que el sucesor de San Pedro. Mas no hay acontecimiento en perspectiva, jubileo, guerra, comicios, golpe de Estado o lotería del que los italianos no esperen incansablemente su bienestar, un nuevo advenimiento del Mesías y la felicidad universal. Su confianza en el futuro solo tiene igual en su escepticismo respecto al presente. Espabiladores que ganaban 3.000 liras por mes se alimentaban de la seguridad de que su situación mejoraría de cabo a rabo una vez resuelta la crisis ministerial que se preparaba, o cuando el conde Sforza regresara de América. Así pues, todos aguardaban el año santo y trajinaban ya en pintar cuartos, en ensartar rosarios con optimismo, que yo no compartía. En especial, se fundaban las mayores esperanzas en una estatuilla de plata de fabricación en serie, provista de una borla que asperjaba agua bendita. De Milán me llegó carta de Enrico. Tenía el propósito de bajar a Roma, él también para la apertura de la Porta Santa. De nuevo en libertad, había comenzado, según me decía, a adiestrarse en sus ratos de ocio, noche tras noche, en la plaza de la catedral. Sabía Dios en qué. No le faltaba sino el dinero para el viaje. Hice oídos sordos. Por mi parte, a las ilusiones de los que confiaban en lograr el oro y el moro del año santo, oponía una desconfianza más instintiva que racional, fortalecida empero por mi experiencia en materia de curas. Veneraba a los dignos de admiración y no estaba de ningún modo en contra de ellos por principio, pero no hay muestras de que sus empresas hayan aprovechado jamás al populacho. Las regiones del globo en donde ellos son dueños y señores son las mismas en que se muere alegremente de hambre merced a una misteriosa fatalidad, en virtud de la cual se sorprenden, sufren y escandalizan antes que nadie los mejores de los sacerdotes, aunque en vano. Argumento que Sir Craven rebatía alegando que yo tomaba la causa por el efecto, y que, lejos de ser los curas quienes engendraban la miseria, era ésta la que, tomando de ellos su santidad, su consolidación y su embelezo, les dispensaba en cambio el enriquecimiento, el poder y la gloria. De cualquier manera, lo cierto es que se asistía ya a la adopción de las medidas estratégicas con que la Iglesia se preparaba para canalizar hacia sus conventos, sus institutos y sus empresas las abundancias del año santo, mediante una serie de contramedidas financieras, dicho sea de paso, infantiles. El Estado italiano hacía lo posible para interceptar a lo sumo algunas pepitas simbólicas, lo suficiente como para no desmentir el refrán de mi tierra, según el cual, cuando llueve sobre el cura, se moja hasta el sacristán. Por otra parte, ¿acaso el sacristán hubiera dispuesto mejor que el cura de la ofrenda del rico y del óvulo de la viuda? Una catedral es mucho más bella que un ministerio o un cuartel, y no hay pruebas de que obstruya por anticipado la felicidad del género humano, a quien incumben, en cualquiera de los casos, los gastos de construcción y mantenimiento del edificio. Construcciones nuevas, por suerte, la proximidad del año nuevo no determinaba ninguna. Se mejoraban tan solo el decorado. Un poco por doquier se pintaba, se arreglaba el pavimento, se restauraba. Picapedreros y albañiles de torsos desnudos se turnaban día y noche en vía de la conciliación, adusta y amplia trinchera que animaban con su trajín como hercúleas cariátides desprendidas de lóbrega fachadas para mezclarse con la realidad multitud de transeúntes. En aquel arsenal que no poblaban todavía los demás rumores de la vida, la algazara de las herramientas era tan insoportable como el eco de las voces en el teatro vacío. Los romanos viejos no se resignaban a la destrucción de los borghi, humildes, que habían sido necesario demoler para despejar la perspectiva de San Pedro, otrora obstruida por esos sucios y sofocantes callejones.